Estudiando la palabra como lo hicimos ya en la clase número 1. Hoy vamos a comenzar hablando de la asamblea del Señor. Volvamos y recapitulemos. El rey está sobre su reino. El rey es el que orquesta el reino, el que lo organiza. El rey concibió y dio a luz al reino. Por lo tanto, él es quien llega a determinar lo que sucede en su reino. Siguiendo, el rey es quien decide cómo su reino debe de ser percibido por aquellos que están fuera de su reino. La palabra del Señor en Salmos 22-28 nos dice, porque de Jehová es el reino y Él regirá a las naciones. La palabra también nos dice en Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Yeshua, como rey de Israel, es la cabeza del cuerpo, la nación y la iglesia. Toda dirección e instrucción acerca del reino viene de Yeshua. A los creyentes se les ha dado el privilegio y la responsabilidad de asegurarse de que el reino funcione y avance según las instrucciones, el plan y la agenda de Yeshua, y en su mayor parte esta responsabilidad se le ha dado a la iglesia. La palabra iglesia que se usa para describir al pueblo de Dios se ha convertido en algo que está desconectado de Israel. Atentos. Los teólogos a menudo enseñan que Dios comenzó algo nuevo, pero la palabra iglesia simplemente describe a un pueblo llamado y apartado. En español, la palabra iglesia se deriva de la palabra que significa del Señor. Por implicación sería la casa del Señor, lo que le pertenece a Él. Por concepto de la casa del Señor, no indica una estructura o edificio, sino su familia, su pueblo. Por lo tanto, la iglesia es todo lo que le pertenece a la asamblea del Señor. La palabra iglesia es sinónimo de la palabra hebrea kahal, que significa reunir o reunirse. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó y se reunió la congregación en la puerta del tabernáculo de reunión. Levítico 8:4, como lo dijimos también en la primera clase. Los súbditos del rey, la iglesia, se reúnen para escuchar instrucciones y hacer las órdenes del rey. La palabra iglesia, entonces, también está relacionada temáticamente con la palabra en hebreo jedá, que significa una asamblea, compañía o congregación. La palabra en Éxodo nos dice, en Éxodo 35:1, Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Esta palabra, jedá, proviene de la palabra hebrea ed, que significa testigo. Ed significa testigo. La reunión kahal para escuchar las palabras del rey también está ligada a la idea que la asamblea sea su testigo. ¿Me entiende usted? La palabra kahal, que es reunión, tiene que ver para escuchar las palabras del rey. Esto también está ligado a la idea de que la asamblea sea su testigo. La palabra nos dice en Hechos 1, desde el 6 al 8, atentos. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, del 6 al 8. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. A medida que los discípulos comenzaron a extenderse como sus testigos, imitaron las obras y los milagros de Yeshua, y los llevaron más allá de los confines de Jerusalén, de Judea, de Samaria y de Galilea.
Las reverberaciones de su testimonio continúan hasta el día de hoy. La iglesia es la congregación del Señor y se congregan para escuchar las palabras del Rey. Si el mensajero está presentando un mensaje diferente al que ha dicho el Rey, entonces, ¿esa es la iglesia o se ha convertido en otra cosa? Sus mensajeros deben transmitir lo que Él, escúcheme bien, lo que Él está diciendo, porque Él es la cabeza, está a cargo de todo como Rey y todas las instrucciones y direcciones provienen solamente y directamente de Él. Se supone que la iglesia debe de reunirse para escuchar su voz, su instrucción, su Torá, y luego dispersarse desde allí para ir a las carreteras, a los caminos, a las naciones, como testigos de lo que ya han oído. Ahora, uno debe de regresar a la palabra edá en hebreo, que significa una asamblea, compañía o congregación. Proviene de la palabra hebrea, como dijimos anteriormente, ed, que significa testigo. La confesión de que Yeshua es el Mesías es un reconocimiento de Él como Rey. Quienes confiesan al Mesías como Rey también escuchan sus palabras y sus instrucciones. Estos son los que se convierten en las piedras pequeñas que Él usa para construir su casa, su iglesia, para construir su congregación. La palabra del Señor nos dice, respondiendo Simón Pedro, y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, del 16 al 19. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5. A estas piedras vivas se le darán llaves y acceso directo al reino para que sean testigos de Yeshua. El testimonio de Pedro de que Jesús era el Mesías provocó esta declaración. Cuando Pedro hizo el reconocimiento fue porque el Padre del cielo se lo reveló a Pedro. El reino no va a avanzar a través de medios temporales y políticos, porque el reino debe ser una representación fiel del Rey. Debido a que Dios es espíritu y todo lo que obra en su reino es del espíritu, la revelación que recibió Pedro no fue humana, no fue de carne, sino fue directamente del Espíritu de Dios. Yeshua es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es el Rey, y todo lo que Él edifica sobre eso recibe las llaves del reino. Su congregación, su pueblo, su iglesia, su asamblea son aquellos a través de los cuales se disemina el evangelio del reino, se expande o se esparce el evangelio del reino. Mateo 24:14 dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, solo entonces vendrá el fin. Entonces, el evangelio del reino será predicado porque el cajal de Yeshua, o sea, sus testigos, la iglesia, también son conocidos como su pueblo, como el pueblo de Israel. Las llaves son dadas para propagar el evangelio del reino, llevando el mensaje a las demás naciones, porque Él gobierna en su reino y su reino son todas las naciones. Eso lo dice Salmos 22:8. El punto principal del instructor es que no se le dé autoridad a los hombres para gobernar el reino. Los hombres no tienen esa autoridad para gobernar el reino. En cambio, se le dio autoridad a aquellos que confían en el Mesías y lo reconocen como rey.
con el propósito de propagar el evangelio del reino. Algunas personas usan pasajes de las Escrituras para enseñorearse de otros, pero la autoridad no se le dio a pocos hombres selectos. Los creyentes juegan un papel y hay líderes dentro de las comunidades de varios creyentes, pero no se les dio control a esos líderes para gobernar la vida de otras personas. Dice la palabra, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, del 11 al 13. ¿Por qué algunos lideran entonces? ¿Sabes por qué? Para equipar a la gente. ¿Por qué es necesario el equipamiento? Para que todos entren en la plenitud de lo que es el Mesías, para propagar lo que Él ya inició. ¡Qué tremendo! Es necesario que existan los liderazgos para que ellos te equipen y para que tú puedas propagar el Evangelio en el mundo. El Mesías todavía retiene la autoridad. Y aquellos a quienes Él coloca como líderes no son para enseñorearse de otros, sino para equipar, entrenar y edificar a otros para que se pueda alcanzar la plenitud del Mesías. No debe haber elitismo y servidumbre en el reino cuando son todos ciudadanos y servidores que han de cumplir lo que el Rey ha dicho. El Rey estableció el estándar para el servicio en su reino por medio de sus palabras y acciones. Si alguien quiere liderar, entonces tiene que servir. En la víspera de su crucifixión, Yeshua lavó los pies de sus discípulos. El Rey estableció el estándar cuando demostró que si alguien quiere liderar, primero debe ser un servidor. Es fundamental en el reino que el Rey determine cómo opera el reino. El Rey es quien determina cuáles serán los establecimientos en la capacidad de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros en su reino. Mientras aquellos que Él ha puesto en posición cumplan los edictos del Rey, entonces todo funcionará de la manera en que se supone que debe de funcionar. El problema aquí surge, ¿sabe cuándo? Cuando la gente comienza a caminar fuera de los límites de lo que el Rey ya ha establecido. El Rey lanzó una advertencia y una exhortación. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordenan que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Pedís beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Entonces ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizados seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así. Y es una tangente, siempre él dice esto. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida al rescate de muchos. Mateo 20, del 20 al 28. Este pasaje, queridos, fue para subrayar el punto de que el reino de los cielos tiene un rey y todo sobre el reino debe reflejar quién y qué es el rey. El rey es abundante en bondad y verdad. El rey es misericordioso y paciente. El reino debe de reflejar estos atributos del rey. El rey es ilimitado.
Él no tiene ni principio ni fin. No puede estar contenido en lo que la gente piensa que entiende o lo que tiene sentido para ellos. Con mentes limitadas, la gente no puede comprender o articular quién o qué es el rey. Y así es con su reino. Si el rey estableció el estándar para servir, no para ser servido, entonces el reino debe reflejar eso también. Esto es especialmente así entre aquellos a quienes se les da el rango en el cuerpo para liderar. Se da liderazgo entonces para los santos o miembros de la familia que puedan estar mejor equipados para salir y propagar el evangelio del reino. El reino está diseñado para impactar vidas de manera positiva en este momento. Junto con la autoridad, las llaves y el acceso van de la mano con una gran responsabilidad. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Qué tremenda responsabilidad nos dice el libro de Lucas, capítulo 12, versículos 47 y 48. Hay rangos entonces en el reino de los cielos. Estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los militares de Israel, nos dice en el libro de Números 1:16. Debemos recordar que en el reino, y desde el punto de vista rabínico, el reino de los cielos fue introducido y comenzó a tomar forma en la tierra, en el monte Sinaí, cuando Dios rescató a un pueblo de la esclavitud y lo apartó como un reino de sacerdotes. Dentro de esa comunidad, cajal, congregación, asamblea o iglesia, hay príncipes de tribus, capitanes de miles y cientos y capitanes de los ejércitos para guiar al pueblo. Deuteronomio 29 nos dice: cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes de ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. La asamblea del Señor se asemeja a una fuerza militar. La palabra del Señor nos dice en Éxodo 7:4: y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. La palabra del Señor también nos dice en Éxodo 12:41 y 51: y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Tiene sentido que Israel se compare a una fuerza militar, porque cada rey tiene un ejército para defender y hacer avanzar su reino. El ejército entonces del Mesías no pelea contra carne ni contra sangre. La guerra no es carnal. Este ejército pelea en una guerra espiritual con la intención de ganar terreno al enemigo, impactando vidas ahora, no solo en el futuro. ¿Qué terreno se le quitará al enemigo ahora? ¿Qué se manifestará en la vida de los cautivos que son puestos en libertad? Los que son cojos pueden caminar. Los ciegos pueden ver. Los poseídos son liberados. La palabra del Señor nos dice en Mateo 3:1 y 2: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yeshua y sus discípulos predicaron el mismo mensaje, ganando terreno al liberar a los que estaban en las garras del enemigo. Esto es con el propósito de propagar el evangelio del reino en preparación para el regreso del rey. Como todo ejército, están los que tienen rango y las responsabilidades que acompañan el rango. Por lo general, la promoción se debe a que alguien se muestre digno y capaz. El rango no tiene la intención de llamar la atención de ese individuo para que ese se enseñoree de los demás. Su trabajo es capacitar, enseñar, predicar con el ejemplo para que otros se sientan inspirados a alcanzar ese mismo nivel de eficiencia, compromiso y responsabilidad.
El rango en el reino se basa en la sumisión humilde a las normas de Dios, no a las cosas hacia las que las personas normalmente se sienten atraídas. La palabra del Señor en Mateo 18, del 1 al 4, nos dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús un niño, lo puso en medio y les dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como este niño, no entraréis en el reino de los cielos. El criterio para la grandeza en el reino se basa en la humildad, no en el intelecto. Hay muchas personas que saben lo que dice la Escritura y quieren que los demás sepan que saben lo que dice la Escritura, pero los talentos y los dones no determinan rango en el reino de los cielos, sino que lo que determina rango es la humildad. A Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida debido a un incidente en el que no representó a Dios de la manera correcta. Moisés desobedeció a Dios mientras estaba frustrado con el pueblo. Moisés recibió un gran rango y una gran responsabilidad cuando no estuvo a la altura. Hubo consecuencias. ¿Cómo estuvo Moisés? ¿Cómo lo obtuvo? ¿Cómo obtuvo Moisés ese rango, esa responsabilidad? Él no la buscó y trató siempre alejarse de esa responsabilidad. Números 12:3 nos dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Moisés fue un pastor humilde, manso, que no trató de llamar la atención sobre sí mismo. La grandeza, el rango en el reino de los cielos no se basa en lo que el hombre suele enfatizar, sino que se basa en la humildad que posee un niño. Moisés mató a un egipcio, pero después de 40 años en el exilio, se transformó en el hombre más manso que pisaba la tierra. Esa es la grandeza dentro del reino de los cielos. Porque mansedumbre no tiene que ver con alguien que se deja llevar por cualquier cosa, o con una persona quizás en nuestro idioma latino, en nuestra jerga latina, como un tontito. No, mansedumbre es experimentación de quebranto. Dice la palabra en Isaías 53 que Yeshua fue como un cordero que no abrió su boca, experimentado en quebranto. Cuando hay mansedumbre, es porque tú eres una persona experimentada en los quebrantos de Dios en tu vida y te has vestido con un vestido de quebranto que te da autoridad. A mayor experimentación de quebranto, mayor autoridad. Y a mayor autoridad es porque hay mayor mansedumbre. Terminamos la clase número 2 de este curso, El Reino de Dios desde una perspectiva hebraica. Nos vemos en la próxima clase.